tardes. Les habla el doctor Romero, médico asistente de Cospepe de la Hospital de Portenane. El tema de hoy va a ser un tema bastante importante, bastante relevante, que generalmente lo vemos en la parte de cuidados intermedios e intensivas obstétricas. Bastante de esta patología se nos pasa en consultorio, muchas de estas patologías, y lo vemos generalmente cuando existen las complicaciones fetales y sobre todo las complicaciones neonatales. La doctora coordinadora me ha pedido de 7 a 10 preguntas de mi clase, así que por favor traten de estar atentos con las preguntas, ¿sí? Ok, listo, entonces empezamos. Muy bien, como les decía, es muy importante esta patología para tratar de sospecharla, para tener en sí un manejo de todas estas enfermedades virales que pueden producir problemas congénitos, ¿no?, al feto y por ende al neonato y en su vida perinatal. Es importante saber reconocerlos para así evitarlo y ver las causas de qué causaron el problema de aborto, amenaza de aborto, parto pretérmino y la amenaza de parto pretérmino. Tenemos como una pequeña definición el uso del complejo TORCH, ¿no?, de las siglas TORCH, fue acuñada a partir de 1971, donde trató de reunirse los problemas infecciosos y virales y parasitarias en un conjunto de patologías que producen alteraciones obstétricas como el aborto, ¿no?, y el parto pretérmino. Entonces vemos que es una infección materna que afecta al feto durante toda su gestación y va a implicar más. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? ¿Están bien? Ok, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Y el problema del feto va a ser mayor dependiendo en qué trimestre va a ser el problema de la infección, sea viral, parasitaria o infecciosa, ¿sí? El síndrome que presenta el recién nacido afectado por la infección, que es producida por diversos agentes etiológicos, tanto virales, bacterianos o parasitarios, son una causa de prevención de la morbimortalidad fetal y neonatal. Obvio, si estas pacientes lo descubrimos o lo sospechamos en la parte de consultores externos, que de verdad se nos pasan, el 90% se nos pasan, y generalmente lo estamos descubriendo cuando hacemos las ecografías, que son métodos de ayuda diagnóstica que nos va a tratar de ver cómo va la formación del producto. Y es allí, de repente, va a depender mucho también de quién haga la ecografía, porque va a haber ecografías que lo hace personal no capacitado, no entrenado, y se le va a pasar múltiples problemas o defectos fetales o formaciones fetales en la cual vamos a ir controlando, y vamos a tratar de repente descubrir hidrocefalias a las 30 semanas, ¿no?, problemas de retinopatía o problemas de ascitis o problemas de hidrofetal en embarazos avanzados, pudiendo resolver esto de repente antes de las 12 semanas o antes de las 15 semanas. Mientras más temprano se detecte, se puede dar, bueno, término o una mejor solución al embarazo. Por eso que la mortalidad aumenta bastante en este tipo de pacientes, pero sí es prevenible, sí es prevenible siempre y cuando yo lo sospeche. Obviamente que en nuestro medio pedir un test de Chagas no lo es, pero en las partes endémicas sería parte del control prenatal. Entonces es algo así. Entonces vemos el TORCH, vemos sus iniciales, la muy conocida, esta es bastante conocida por todos ustedes, ¿sí?, que es el toxoplasma o la toxoplasmosis. Vemos otras enfermedades virales como la sífilis, hepatitis, vemos HIV, vemos rubiola, el citomegalovirus y el herpes simple. Vamos a tocar puntualmente cada uno de ellos, porque tampoco lo quiero cansar, porque si tocamos todas las enfermedades virales, de verdad que no hay cuándo acabar. Muy bien. Como agentes etiológicos, miren, en la parte de lo que es
la parte viral, ¿sí? Vamos a ver el citomegalovirus, la rubiola, el herpes simple, la hepatitis B y C, que son las más importantes en este tipo de pacientes gestantes, el parvovirus 19, rarísimo, no es muy frecuente en nuestra zona, el HIV, el enterovirus y la varicela zoster. La varicela zoster, esta es su época, la varicela zoster, por ejemplo. Ya tenemos varios casos de pacientes con varicela zoster. Los que no han tenido varicela zoster o varicela, simplemente evítese ir al hospital porque ahorita en mi hospital hay una endemia de varicela zoster. Parasitosis como el Toxoplasma gondii, muy frecuente, aquellos amantes del animalito, del gatito, bastante frecuente y causa de infertilidad y causa de aborto, muy frecuente en nuestro medio. Y el Trypanosoma cruzi. Otras enfermedades, tenemos el treponema, el Mycobacterium tuberculosis, el ureoplasma y el Mycoplasma hominis, que generalmente lo hemos visto en pacientes que están en estadio SIDA y gestación. La transmisión, pregunta de examen, quizás. Puede ser hematógena, dentro del canal del parto, o siendo la vía ascendente. Y dentro de la parte hematógena, obviamente, vemos el microorganismo que invade el torrente circulatorio materno, atraviesa la placenta y a través del cordón umbilical comienza a infectar o a infestar al feto. El canal de parto, el microorganismo obviamente infecta el tracto genital femenino, ¿no?, durante la gestación y obviamente por vía ascendente comienza a tener contacto con el recién nacido, sobre todo cuando existe, ¿no?, la rotura de bolsas. Al igual como el ascendente, el microorganismo infecta el tracto genital de la madre, asciende hasta la cavidad uterina, provocando una disminución, un adelgazamiento de las membranas poliamnióticas, produciendo así tanto su adelgazamiento que se produce la ruptura prematura de membranas y por ende comienza a infectar al feto, produciendo una infección neonatal y produciendo una infección de las membranas poliamnióticas, la cual la denominamos como corioamnionitis. En líneas generales, como introducción, ¿qué se puede decir de este síndrome que es el TORCH? ¿Cómo se puede expresar y de qué formas lo podemos ver? Uno, de una reabsorción embrionaria. Gran mayoría de estos pacientes, sobre todo los que tienen el Toxoplasma gondii, la gran mayoría terminan con abortos, gestaciones anembrionadas, abortos retenidos, abortos frustros y terminan en pérdida, ¿no? El aborto en sí, la infección placentaria con infección fetal. ¿Así? Tenemos óbitos fetales de 26 semanas, 28 semanas, 20 semanas, 25 semanas de óbitos y no se sabe la causa. Hacemos una morfología, pero en una morfología no hemos encontrado problema circulatorio, problema cardíaco, no hemos encontrado problema neurológico que pueda causar un deceso del producto. Pero muy poco mandamos a patología a la placenta. Casi nadie manda la patología a la placenta. Simplemente óbito, se expulsó, se manda patología. La patología solamente, anatomía patológica solamente describe el deceso del producto, pero no hace la autopsia. Y la placenta, obviamente que tenemos que describirla, que tenemos una anatomía patológica de la placenta. Si no lo describimos, nos quedamos en las dudas. El 90% o el 100% de óbitos de mi hospital son óbitos simplemente. No se sabe si fue por HIV, de repente fue un tripanosoma, no se sabe si ha sido por un problema viral, no se sabe. El CIS no cubre ese tipo de cosas y la paciente tampoco lo va a asumir. Retardo de crecimiento intrauterino con infección fetal, es bastante frecuente. Parto prematuro con infección fetal. El mortinato, el óbito o simplemente el feto muerto. Recién nacido infectado sintomático y el recién nacido infectado asintomático. Generalmente aquellos que han tenido la enfermedad en el tercer trimestre. ¿Sí? ¿Quién deja inmunidad? ¿Quién no deja inmunidad relativa? ¿Quién no deja inmunidad? ¿Quién queda como riesgo para cada embarazo? Es muy importante. Miren que deja inmunidad protectora la rubiola, toxoplasma y la varicela. Quiere decir, a quien le dio una vez ya no lo vuelve a dar. Dejan inmunidad relativa el citomegalovirus y el herpes.
No dejan inmunidad la sífilis y la tuberculosis, puesto que estos pacientes pueden coincidir y recaer nuevamente. Y con riesgo para cada embarazo, obviamente, dependiendo de la zona, Chagas, hepatitis B, que está frecuente, se ha dicho que es mucho más mortal que el HIV, la hepatitis B, y el SIDA, obviamente, ¿no? El estadio final. Entonces, obviamente que en la consulta externa tenemos el paquete que es el paquete de control prenatal para armar una tarjeta en aquellos pacientes que ya inicia su control y que vemos que el producto es viable. Es un producto viable, obviamente que ya se va a controlar, obviamente que pedimos los exámenes de control prenatal que incluye examen de orina, incluye BDRL, HIV, grupo sanguíneo, glucosa y un hemograma para ver cómo está la serie blanca y la serie roja y las plaquetas. Con todo ese paquete, obviamente que dependiendo de los resultados vamos a tratar de investigar e indagar más sobre la patología materna. Por ejemplo, un examen de orina patológico y gestante asintomática, estamos tomando grupo cultivo. ¿Sí? Una paciente tosedora de más de 15 días, hoy estamos pidiendo BK, ¿sí? Cultivo de esputo. Entonces, esas cositas las vamos a ver en consultorio. No solamente es ver, ¿no?, un BDRL positivo, ¿no?, con diluciones elevadas, vamos a mandar a infectología para que le tomen su test de Lisa de repente o ¿no?, un examen de Western para tratar de verificar bien y no sea un falso positivo y no estar dando tratamiento en vano a la paciente. No necesariamente estas pacientes que tienen BDRL positivo, que tienen sífilis, inician con una úlcera genital, redondeada, de bordes limitados, indolora y que pasa esporádicamente. No necesariamente, generalmente la gran mayoría de pacientes nunca tuvieron úlcera. Así que preocúpense de las úlceras que no duelen, porque las que duelen, esas no es sífilis. ¿Sí? Okay. En caso de sospecha, dependiendo de la zona endémica, como les vuelvo a repetir, Toxoplasma, Chagas, citomegalovirus. ¿Sí? Dependiendo de la zona, vamos a tratar de agregar ese tipo de examen. Lo que vayan a su serum, cuando vayan, dependiendo de la zona, van a ver pues, hasta paludismo y todas esas cosas, hay que tratar de tomarlo para tratar de diagnosticar y prevenir pues, una gestación que esté buena. Dentro de todo este globo de enfermedades que es el TORCH, obviamente que va a haber muchas manifestaciones clínicas, porque el embarazo va a seguir su curso. Si es que el embarazo no termina en aborto o en un parto pretérmino, sigue su curso. Que de repente pueda tener polihidramios, oligohidramios, y que en la ecografía te puedan decir que tiene de repente microcefalia o hidrocefalia, o ascitis. Esas cositas lo van a ir viendo en el transcurso porque lamentablemente a veces la patología lo vamos a ver en el segundo trimestre, pudiéndolo detectar en el primer trimestre, pero no todos están entrenados a hacer ecografía genética, no todos hacen ecografía morfológica, y las patologías groseras recién lo van a ver en el segundo trimestre, y más aún en el tercer trimestre, pero muy pocos lo ven a las 10, 11, 12 semanas. Retraso de crecimiento intrauterino, bastante frecuente, ¿sí?, en nuestro medio, y siempre, como les digo a mi grupo de práctica, preocúpense del retardo de crecimiento tipo 2, porque el tipo 1 es el simétrico, es el tipo 1, el crónico, ¿sí?, es el tipo 1, el que dicen el hereditario, ¿sí?, genético. Papá chiquito, mamá chiquita, bebé chiquito, ¿sí? Mamá desnutrida, hijo pequeño. Entonces, eso es de preocuparse, ¿sí? Ahora, preocuparse en el RCU tipo 2, sí, es aquel que fue simétrico en un inicio y transcurso de la edad gestacional que va avanzando, se va alterando, se va haciendo una simetría con respecto a lo que es abdomen, longitud de fémur, o perímetro cefálico y abdomen. Quiere decir, fémur 37, cabeza 37, pero abdomen 31. Es un bebé flaco. Entonces, ¿por qué se deben preocupar de ese tipo de pacientes? Porque esos pacientes se presentan en las patologías intercurrentes del embarazo. ¿Y cuáles son las patologías intercurrentes del embarazo más importantes que se presentan después del segundo trimestre? La preeclampsia, diabetes, hipertiroidismo y el resto visceral. ¿Y por qué es más peligroso? Porque se produce
óbitos. El óbito fetal en el RSU tipo 2 es frecuente, es muy frecuente. Por eso que ahí tenemos que activar lo que es el Doppler para ver lo que es resistencia vascular y ver cómo está oxigenando el cerebro, cómo está oxigenando el cordón umbilical y cómo responde mi placenta frente a ese examen. Entonces, ojo que es muy importante el retraso de crecimiento uterino. Pero aquí es porque el virus ataca la placenta, produce microinfartos de una manera donde comienza a alterar las arterias más pequeñas, comienza a infartar, o si no, comienza a calcificarse, como hace el citomegalovirus, calcifica la placenta. Y si una placenta más calcificada, menos perfusión, menos oxigenación. El bebito filtra menos su riñoncito, orina menos, oligohidratos. Se oxigena menos crecimiento. Entonces miren cómo es la relación y muy importante de la placenta con respecto al desarrollo fetal. La hepatosplenomegalia, frecuente y generalmente de mal pronóstico en aquellos pacientes que mientras más temprano diagnosticamos la patología, va a haber mayor consecuencia con el feto. Pero generalmente esta patología se presenta en el tercer trimestre y lo llevan pues en el transcurso de la etapa neonatal. La ictericia frecuente asociada a la hepatosplenomegalia, frecuente en las etapas virales. Tenemos una curva trombocitopénica que también hacen así los productos que inician, generalmente aquellos que tuvieron una etapa aguda en inicio de la gestación. La erupción maculopapular de recién nacido, también es bastante frecuente. La corioretinitis, generalmente lo vemos cuando el recién nacido ya, cuando el feto nace, y vemos imágenes algodonosas en la parte de la retina. La hidrocefalia, bastante frecuente, ¿sí? Tenemos que acá diagnosticar bastante, generalmente lo hace ya el neurocirujano y el pediatra, porque obviamente que intraútero no podemos hacer nada definitivamente de ver la causa. Muy, como les digo, el CIS, que es la gran mayoría, el 99% de pacientes que van al hospital son CIS y no cubre enfermedades para descartar Epstein-Barr, descartar herpes y todas esas patologías que puedan dar. Simplemente nosotros buscamos si es obstructiva o no es obstructiva, para que el neurocirujano pueda tener un buen manejo. Obviamente que ya ha nacido, van a hacer su función lumbar y van a hacer estudio de proteínas, estudio de virus y otras cosas más. Pero obviamente mientras, en la parte intrauterina, solamente nos queda nada más que controlar. Y las microcefalias, bastante frecuente, ¿sí? En pacientes que tengan problemas de cromosomopatías y en algunas enfermedades virales producen problemas de retardo mental y microcefalia. Las clasificaciones intracranianas, un hallazgo por tomografía, ¿sí? Para los recién nacidos. Y empezamos con la parte viral, que es la parte que ya prácticamente nos compete, ¿no? Estudiarlas y tratar de conocerlas para tratar de sospechar que esta paciente no es portadora de un virus. Una paciente a veces cría muchos gatos y bueno, pues si tiene muchos gatos, bueno, hay pacientes que no se infestan, no se infestan con la patología. Pero hay pacientes que dicen, doctor, mire, este es mi quinto embarazo y no tengo hijos. Entonces tú tienes que pensar, quinto embarazo y no tiene hijos, quiere decir que los 4 anteriores nació muerto, o nació un aborto, un parto pretérmino, o nació y murió, no sé. Entonces ahí es donde ustedes tienen que dar la historia clínica, y es lo que le digo bastante en mi grupo de práctica también. La fórmula obstétrica es muy importante, ¿sí? ¿Saben lo que es fórmula obstétrica, no? ¿Sí? El Gestapar. Ah, sí, el Gestapar, ok. Ese Gestapar es muy importante para que ustedes puedan tratar de desmenuzar la historia obstétrica de una paciente y ver qué pasó. Si dice, no, he tenido 4 abortos, y dice, pero mi aborto ha sido así. Primero perdí de 20 semanas, después embaracé a 2 años otra vez y lo perdí a los 17. Después 2 años otra vez hice tratamiento y lo perdí a los 3 semanas. Y pasó 1 año más y lo perdí a las 10 semanas. ¿En qué están pensando?
no es viral ni parasitario ni infeccioso. Chicos, no. ¿Se han dado cuenta de algo? ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Le repito la historia? Le repito la historia. Paciente, 35 años, nulípara, gesta 5, pero tiene como antecedente haber tenido 4 pérdidas. Primera, de 20 semanas, expulsó, hizo su degrado, pasó 2 años, 17 semanas, expulsó, pasó 2 años, 3 semanas, expulsó, después tuvo una 10 semanas y expulsó. ¿Se dieron cuenta de algo? Aparte que ninguna se logró. ¿Perdón? La edad gestacional, ¿se dieron cuenta? ¿Qué pasó? Así es. Esa es la historia natural de los pacientes con incompetencia cervical. Sí. Y no necesariamente puede ser un problema de TORCH o un problema autoinmune o un problema de anticoagulación, que podría ser. Pero miren la historia de la paciente, ¿cómo te vas? Entonces eso es muy importante, porque con esa simplemente historia puedes dilucidar muchas enfermedades. Doctor, si tuve 4 pérdidas y las 4 pérdidas nunca pasaron de las 8 semanas, ya es otra cosa. Entonces, listo. Entonces, comienza problemas autoinmunes, examen genético de la pareja, problemas de coagulopatía, PTI y todas estas cositas. O simplemente virales, ¿no? Yo solamente quiero gato. Duermo con mi gato, almuerzo con mi gato, beso con mi gato, todo con mi gato. Entonces, ¿sí? Porque el aborto recurrente, ¿no? Antes el aborto habitual, ya se hace frecuente en ese tipo de patologías. Entonces, aborto recurrente o abortos habituales, descarta. Problemas autoinmunes o enfermedades infecciosas. Entonces, estamos. Mira, incidencia, 1 de cada 1000 recién nacidos vivos. Es una infección frecuente en la población general. Yo no sé por qué le gustan los gatos. A mí no me gusta. Pero, bueno, a mí no me gusta besarlos al menos. Pero es una infección bastante frecuente y generalmente, ahora que ya prácticamente la parte femenina ha alcanzado gran importancia en la parte laboral, donde pospone su parte materna para concluir ciertas expectativas, pero cría muchos animales, eso es cierto. Pero llega a una edad, dice, ya tengo 38, yo creo que ya hice maestría, doctorado, lo que sé, voy a gestar. Y no puede. No puede porque de repente pues, se dio cuenta que tiene un citopalovirus o tiene un toxoplasma, y eso pues obviamente que prolonga, porque se está yendo. Ahora existe mucho problema de fertilidad, inseminación, ICSI y todas esas cosas, pero de todos modos es muy importante esto. Esto puede ser adquirido de 3 formas, miren. Ingestión de los quistes de carne pobremente cocida, porque recuerden que acá es el taquizoíto, pues, es el parásito que infesta el músculo del gato, ¿sí? Y obviamente que está en las heces del gato. El gatito como va al jardín, a su casita, a la tierrita, entierra con sus manitos y bueno, pues se esparce. El sol seca las heces, va al jardín, en el jardín pues está el perro, ¿no? Y si ese gato está en una granja, está el chancho, la oveja, el conejo y todo eso. ¿Y quién come eso? El humano. Entonces si no come, generalmente, al menos quien habla, le gusta la carne media cocer. ¿Sí? Dice que dice 3/4 en inglesa y todo eso. Sí, lo que habla, entonces. Y el que va a Argentina come carne cruda, si no, no. A la justa, ya está. Si no, no es carne. El que va a Argentina y come carne cocida, dice, no, este es peruano, dice. Así es. Así es. En cambio, en España es diferente. En España es a medio cocer y full verduras. Full verduras. Así es. Y el peruano dice, no, este come mayonesa. Este es peruano. Este es peruano. Sí, gracias. Ingestión de quistes a partir de contaminación por heces de gato y la transmisión transplacentaria. Miren que esta infección primaria durante el embarazo es de 0.1 a 1%, pero la transmisión materno-fetal es de 40%, 15% del primer trimestre, menos mal, 15% del primer trimestre y 60% del tercer trimestre. Ahí es donde salen los recién nacidos infectados
asintomáticos, que van a ser asintomáticos después. Pero el que lo cogió en el primer trimestre, ese recién nacido sintomático, ya con problemas, ¿no? Ya neurológicos y otros problemas que puede dar el soplado. Y está lo que le decía, aquí un Michi, ¿no? Sus quistes y sus heces, va de frente a la mujer, si es que lo tiene, pues, se lo besa directamente y pasa directamente por la barrera placentaria, o simplemente va a lo normal, va al campo, lo comen los animalitos, queda en el músculo, la carne media cocida, se lo come el mismo gato o simplemente se lo come la persona y hace la infección, la infestación nuevamente. ¿Sí? Y recuerden, es el taquizoído, el agente principal, ¿no? O quiste de parasitario que produce la infestación materno-fetal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden, parásito intracelular, vía de transmisión fecal-oral, ¿sí? Y es bastante frecuente en pacientes, ¿no? Con inmunodeficiencia o sistema inmunológico inmaduro, se infestan mucho más rápido. En el pabellón, ¿han visitado el pabellón F2 del Hipólito? Al fondo está el pabellón de los olvidados, estadio SIDA. Ahí encuentran todo: tuberculosis de paloma, tuberculosis aviar, perdón, criptococosis, encuentran diarrea por... ahí se me fue. Último entró. El flujo amarillento, verdoso, causado por la cadena paginosis. Tricomona. Diarrea por tricomoniasis. Ha entrado un casito, la semana pasada había uno. Nos mandan a la gineco. Y las dos fueron una gestante de 15 semanas, ya fallecida. Y la otra paciente, creo que ya de luz, no me acuerdo, creo que ya lo verán, pero era gestante nuevamente. Miren, diarrea por tricomona, por tricomoniasis, y eso salió pues en el cultivo. Que se vea así, para que tengas una diarrea por tricomona, que no es lo frecuente, obviamente tienes que estar con la inmunidad demasiado baja. Manifestaciones clínicas, miren, la adenopatía es frecuente, es bastante frecuente, así que los que tienen aquí que tienen adenopatías, vayan preocupándose. No es que tengan, pero al menos por ahí es intracelular, recuerdo. Primer trimestre, mientras más precoz se encuentra la infestación, mayor posibilidad de alteraciones al producto. ¿Sí? Primer trimestre, miren, hay aborto, muerte fetal y hay defectos severos, definitivamente. ¿Sí? Segundo trimestre, hay una triada clásica que lo vemos por ecografía, que es hidrocefalia por obstrucción de los conductos, ¿sí? De cirio, sobre todo la parte posterior, clasificaciones intracranianas y la corioretinitis. Es bastante frecuente. Recuerden esa triada de toxoplasma, ya saben. ¿Sí? Tercer trimestre, generalmente son los neonatos asintomáticos los que van a presentar posteriormente una patología. La toxoplasma congénita, 50 a 80% de los recién nacidos con esta infección son asintomáticos al nacer. Y ahí entra la triada que le estoy diciendo, la triada de Servino. Comprende de hidrocefalia, la corioretinitis y las calcificaciones intracranianas que dice la paciente, el producto comienza a convulsionar. Neonato con convulsiones. Uno piensa, no, tuvo un trauma al nacer, sobre todo agua baja, ¿sí? O sea, hipoxia. La encefalitis hipóxica isquémica de recién nacido, generalmente. Pero, escucha la historia, un 9-9. Este vito nació para ser médico, pero convulsiona. Comienza a indagar, ¿por qué convulsiona? Y comienza la tomografía, y comienza a ver la función del líquido amniótico, y comenzamos a investigar las inmunoglobulinas, los anticuerpos, y nos damos cuenta que el producto ha tenido una infección viral, de repente tardía, pero ha tenido una infección viral. Presentaciones, aparentemente asintomático el producto, enfermedad generalizada y una afección neurológica, que es lo que más va a afectar al producto con este tipo de infestación parasitaria. El líquido de cefalorraquídeo va a haber un aumento de las proteínas. Todas las proteínas en este producto van a estar aumentadas.
Y miren los recién nacidos sintomáticos, que pueden tener 3 fases sintomáticos. La fase generalizada aguda, una fase encefalítica aguda y una fase de daño cerebral. Generalmente la afectación aquí va a ser mayor en la parte neurológica, pero eso va a invadir la parte del sistema. Va a haber hepatoesplenomegalia, ictericia, va a haber un síndrome purpúrico, el paciente va a tener como unas pecas violáceas a nivel de la cara y del cuerpo, sobre todo en la frente, va a haber una miocarditis, neumopatía, alteraciones del tubo gastrointestinal, va a haber problemas de prematurez, escaso desarrollo y va a haber un feto restrictivo, un feto pequeño. En la fase encefalítica aguda va a haber una encefalitis aguda, va a haber convulsiones, apatía, el paciente va a estar letárgico, dormido, va a haber una dificultad para succionar, va a haber convulsiones, espasmos musculares, va a haber problemas de hidrocefalia, problemas oftalmológicos como el estrabismo, la retinitis y va a haber una irritación meningea de este tipo de productos. Y la fase de daño cerebral, que es el retraso psicomotor, las clasificaciones intracranianas, la epilepsia, atrofia óptica, la microstalmia y por ende la ceguera. Miren todas las complicaciones que puede tener un producto que prácticamente nace ya sintomático, que ha sido afectado desde un inicio de su gestación. El diagnóstico, como un diagnóstico prenatal importante, recuerden, es muy importante la consulta, las primeras consultas en el control prenatal. Es muy importante. Ese CLAP que aparece aburrido leerlo, donde está pues el nombre, los controles neonatales, donde está todo la gráfica, parece aburrido, pero es muy importante. Porque con eso tú puedes controlar la presión arterial, puedes controlar el peso del producto, puedes controlar la curva de crecimiento de la tuba uterina, puedes controlar obviamente la vacunación de la paciente, puedes controlar su estado de hemoglobina, su grupo sanguíneo, puedes controlar todo lo que es examen de orina, glucosa. Es muy importante para este tipo de pacientes para poder prevenir el paciente. Porque si prevenimos, la mortalidad neonatal disminuye. Si no se previene, obviamente que las consecuencias se van a ver después. Miren la prueba de PCR, de una detección de la infección fetal para detectar el ADN del toxoplasma en líquido amniótico. La amniocentesis se está dejando mucho de lado, puesto que ahora ya tenemos el ecógrafo, donde podemos diagnosticar precozmente ciertas patologías malformativas o ciertas patologías que puedan afectar al feto. Por eso que muy poco se está yendo a la parte invasiva de la amniocentesis. Pero en algunos casos es bastante necesario. Se puede detectar el IgM y el IgA en sangre fetal. Eso lo hacen los que hacen medicina fetal, sobre todo en la maternidad, hacen bastante. Sospecha en el momento del parto, aquí es donde el producto obviamente nace con algún problema, y si vemos que el producto nace con un problema, tenemos el deber de mandar la placenta a patología, para que lo puedan estudiar y hacer un estudio pues, ¿no?, a la placenta. Y detectar material genético del PCR. En la evaluación postparto, acá ya es de recién nacido, va a haber una evaluación serológica de recién nacido, sobre todo el IgM, seguimiento serológico al menos en los 6 y 12 primeros meses de vida, por PCR en sangre y líquido cefalorraquídeo. Es muy importante esta parte del diagnóstico para todos los planos. Pero generalmente eso lo hacen los pediatras. ¿Verdad? Nosotros ya nuestra labor termina cuando entregamos el producto al pediatra y el pediatra se encarga del resto. Nosotros ya ni siquiera vemos el video. A veces, y me pasa, ni siquiera a veces veo el sexo del producto. Nace el producto por cesárea y por toda la gente entregamos al pediatra y ¿qué eso fue? Si preguntan, a veces no lo vemos. Si se ha dado cuenta, la gran mayoría de nosotros no lo sé. No sabemos. Me da culpa, ¿no? Pero así pasa. Diagnóstico, miren, en la madre. En la primera infección de la mujer embarazada se utiliza la detección del IgM específica. Recuerden, infección de IgM específica, que aparece al tercer y al quinto día después de la infección y se mantiene positiva por lo menos unas 8 a 12 semanas. La detección del IgG específica
alcanza los niveles más altos alrededor de los 2 meses después de la infección y permanece presente hasta años. Algunas personas viven con ese tipo de parásito y bueno, lo tienen como portadoras crónicas. En el diagnóstico prenatal se puede tomar muestras de sangre fetal del cordón, ¿sí? En la cordocentesis, que es un examen invasivo, como le digo, e identificar el IgM fetal y el IgG, e intentar aislar el parásito de la muestra de líquido amniótico a través de la técnica de PCR que se aplica al ADN del toxoplasma encontrado. En el momento del parto, frente a la sospecha de infección congénita, debe realizarse el cultivo de tejido placentario. Todo tipo de patología, muy independiente de qué infección sea, o así no sospechen de algo, mandan la placenta a patología, ¿sí? Porque de repente quizás nadie reclame, pero nunca falta. Ahora está en boga tantos problemas legales que si obvias algo, te van a tratar de buscar de todos modos. El diagnóstico del recién nacido, la detección del IgG, esta inmunoglobulina específica del recién nacido se hace a los 15 días de vida y se puede mantener por años en el recién nacido. Debe diferenciarse el IgG materno que atraviesa la barrera transplacentaria, por lo que debe compararse los títulos de dilución del suero de la madre con los del niño. Una relación 4 veces mayor en el niño es un indicador de infección congénita. Generalmente los títulos de IgG en un recién nacido portador de toxoplasma, los títulos son mayores que el de la madre. Detección de IgM en el neonato infectado es positiva a los 14 días de nacido, con un máximo al mes, y luego se mantiene positiva hasta los 6 meses de vida. Generalmente en los recién nacidos que son asintomáticos. El tratamiento para toxoplasma no ha cambiado, ¿sí? Sigue siendo la piremetamina, ¿sí? 1 a 2 comprimidos de 25 miligramos por 20 días, y en 6 meses se vuelve a repetir un ciclo igual de piremetamina de 1 a 2 comprimidos de 25 miligramos por 20 días más. La espiramicina se usa generalmente en aquellos pacientes que son sintomáticos, ¿sí? 2 cápsulas de 500 miligramos al día por 20 días y se repite mensualmente, más o menos por unos 2 años. Más o menos. La cifometoxapiridacina ya no se usa, ya no se está usando, ¿sí? Solamente se está priorizando más la piremetamina, ¿sí? Tratamiento para recién nacido en niños con síntomas al nacimiento. Miren, la piremetamina 1 miligramo por kilo cada 2 a 3 días, vía oral o endovenosa, depende de la patología. Y la sulfadiazina de 50 a 100 miligramos por kilo día, vía oral, en 2 dosis diarias durante 3 semanas, y se repite en pulso de cada 3 meses hasta que salgan las inmunoglobulinas, ¿no? Diluciones bajas. Entonces recuerden la piremetamina como droga de elección para problemas de toxoplasma, ¿sí? ¿Okay? Este tipo de fármacos, sobre todo la piremetamina, produce exclusión de ácido fólico. Por eso que recuerden que en esos pacientes que tienen toxoplasma antes de gestar, o sea, que doctor, yo tengo toxoplasmosis, pero quiero gestar, la piremetamina produce depresión del ácido fólico, desplace el ácido fólico totalmente. O sea, es una paciente que viene sin ácido fólico. ¿Y qué pasa si la paciente que quiere gestar no tiene ácido fólico? Va a haber alteraciones del tubo neural, claro. Va a haber anencefalia, meningocele, espina bífida, meningoceles, así es. Entonces tiene que ser importante. Por esto que estos pacientes que toman este tipo de fármacos, es muy importante el ácido fólico. 5 miligramos vía oral 2 veces al día, ¿no? Siempre, prácticamente, que dure el tratamiento de la piremetamina. Controles: hemograma cada 15 días, evaluaciones oftálmicas y neurológicas cada 3 meses, ¿no? Por año, luego una vez al año, ¿sí? Los tipos de pacientes que tienen toxoplasma, sobre todo para recién nacidos. La rubiola.
bastante frecuente, pero pasa obvia. Muy poco uno diagnostica rubiola. Generalmente uno pone exantema primario, ¿no? Lo confunde con varicela, lo puede confundir con sarampión, o la rubiola tiene una sintomatología bastante específica. Es un togavirus RNA. El ser humano es el único que aloja este virus. La transmisión es por vía aérea y el 50% de infectados son asintomáticos. Generalmente te da tu exantema, lo pasas por alto, inclusive a veces la gran mayoría de los pacientes a veces van a la playa cuando están grandes, los adultos o que no han tenido la exposición al virus y piensan que es una rosácea, piensan que es una insolación y es rubiola, porque no produce mucha mayor cosa. Pero el problema es en la gestación. Ahí vienen los problemas. Periodo de incubación, miren, 15 días. Periodo de estado que dura el exantema. Pero igual que la gripe, el resfrío, 15 días antes ya estás expuesto ya. O sea, no es que lo vas a hacer, la enfermedad, no tiene la enfermedad vas a ser expuesto, ya estás expuesto 15 días antes, igual que el resfrío común. La persona es infectante a los 10 a 12 días antes de manifestarse la infección. O sea, si me dio rubiola, yo 15 días antes ya contagié a medio mundo, igual que la gripe. La epidemia se efectúa a los 6 días de la infección. Ahí está. Y miren la transmisión de la rubiola en la parte primaria de la gestación. Miren todo lo que puede afectar la rubiola cuando no se detecta adecuadamente en el primer trimestre, donde todo está en formación. Esta formación, los procesos cerebrales, el telencéfalo, el romboencéfalo, el mesencéfalo, está bastante en formación. Eso aparece a las 8 semanas y termina de formarse prácticamente a las 9. Tiene solamente una semana de formación. Obviamente que va a afectar todo lo que es el oído, el ojo, ¿sí? Va a haber problemas cardíacos, problemas, ¿no?, gastrointestinales como el hígado, vaso, y va a haber un problema pues, general, ¿no?, que puede producir calcificaciones placentarias, infarto placentario, y va a producir también disminución de crecimiento intrauterino. Entonces miren, en el cerebro, ¿no?, va a haber retraso mental, en el ojo va a haber microstalmia, catarata, en el oído, defecto auditivo y una afectación del órgano de Corti. En el corazón va a haber una persistencia del conducto arterioso, va a haber un defecto del tabique intraventricular. En el hígado y vaso va a haber pues, una hepatoesplenomegalia, puede haber púrpura, ¿no? Y en el estado general del producto, bajo peso nacer, restrictivos y aumento de la mortalidad fetal y neonatal solamente. ¿Cómo se llama la actividad en el toxo? Y acá tenemos una actividad que es la actividad de no se vayan a olvidar. Okay. Y miren, sordera y cataratas es uno, microcefalia y cardiopatía, sobre todo la persistencia de ductos arteriosos. ¿Sí? Entonces miren la actividad de Brecht, microcefalia, sordera y cataratas y las cardiopatías. ¿Sí? Sobre todo la persistencia de ductos o conductos arteriosos. Bien. Bien, recién nacido con rubiola congénita, la catarata, son solamente imágenes. Recién nacido congénita, ¿no?, con rubiola congénita, manifestaciones exantemáticas del recién nacido, asociado a una esplenomegalia, una hepatomegalia. Nosotros, los ginecólogos, generalmente no estamos viendo esto. Esto lo hago como cultura general. Generalmente nosotros vemos los defectos intrauterinos. ¿Sí? Intrauterinos, vamos a ver un diámetro abdominal bastante aumentado, vamos a ver un hígado crecido, podemos ver pues, problemas de microcefalia por ecografía. Pues recuerden que tiene que haber entrenamiento bastante en ecografía para poder detectar. Generalmente a veces vienen a dar parto, ecografías vienen de Quito, Cervantes, un montón de cosas donde es fuera de la realidad de las ecografías. De todos modos, en mi hospital como protocolo, la ecografía tiene que dar menos mínimas, debe tener una ecografía del hospital. Es un natal de 10 meses con retraso de crecimiento, pre y postnatal, conductos arteriosos permeables, retraso psicomotor,
consecuencia de la evolución de una rubiola congénita. Y acá un recién nacido con rubiola congénita. Diagnóstico, siempre va a ser a la madre, un diagnóstico prenatal y al recién nacido. A la madre, detección vamos a detectar la rubiola, ¿no?, por medio de la detección del IgM y la curva específica del IgG. En el diagnóstico prenatal se puede tomar la detección del IgM fetal en muestras de sangre de cordón umbilical, ¿no?, por mediante la cordocentesis, y en embarazos mayores de 22 semanas, recuerden. La detección del RNA del virus en biopsia de velocidades coriales es un procedimiento bastante invasivo que lo estamos dejando de lado. Inclusive la maternidad ya no lo está usando mucho. Generalmente están solamente viendo lo que es la cordocentesis y la amniocentesis. El recién nacido, detección del IgM. Recuerden que el IgM es muy importante, sea en la madre del feto recién nacido, ¿sí? La IgM específica, que al ser positivo indica la infección congénita de recién nacido. La muestra de sangre de recién nacido puede ser obtenida del cordón mediante cordocentesis, la cual es sugerente de una infección intrauterina cuando los valores vienen a ser mayores de 20 miligramos por decilitro, ¿sí?, sobre todo de IgM. La interrupción del embarazo, lo cuento así en un casillero, es bastante importante porque no, habiendo detectado en el primer trimestre una patología que puede ser incompatible con la vida, comunicamos a la pareja, ¿no?, viendo el futuro de crecimiento de ese producto y su futuro postnatal. Y bueno, pues para que de repente quizás, como les decía, mientras más precoz la infección, mal pronóstico para el producto, ¿sí? Porque un producto con coriorretinitis, que nace con coriorretinitis, su producto es malo, mala ceguera, no se cura. Todos los neonatos que nacen con coriorretinitis, o microcefalia, o calcificaciones cerebrales, no se curan, porque es un daño neurológico. Ceguera, microcefalia, retardo mental. Pero nosotros conversamos con la madre, con los padres, van a psicología, van a psiquiatría, y obviamente para que puedan tener la orientación de interrumpir y hacer que esta gestación no sea viable. Así. Si se produce una infección en el primer trimestre, se le debe explicar a la pareja, como les decía, de las consecuencias de recién nacido, porque el pronóstico es malo. La interrupción está sujeta a la voluntad de la pareja, definitivamente. Es más, la gran mayoría de pacientes que deciden interrumpir no lo interrumpen en el hospital. No existe tratamiento específico para este tipo de patología viral. Sí hay una prevención, vacuna al año de edad y refuerzo a los 7 a 10 años. En mujeres seronegativas, vacunarse en el postparto y evitar el embarazo siguiente en los 3 meses siguientes de la vacuna. La exposición a rubiola de una madre seronegativa, el IgG intramuscular en dosis de 0.5 mililitros por kilo, para tratar de crear anticuerpos y evitar que el producto sea inevitable. Pero ¿quién diagnostica una rubiola así nomás? Bastante difícil. Pasamos a lo que es el citomegalovirus. Bien. Está en la familia del herpes virus, DNA, tiene un genoma bastante grande, bastante prominente. ¿Perdón? En este caso de rubiola que ya se el producto de la gestación ya no va a ser, cuando nazca ya no va a ser viable, va a tener un pronóstico sombrío, va a tener el efecto neural. En el hospital se hace se saca el producto. Ya. El aborto terapéutico. El aborto terapéutico se le manda para afuera. No, mira, generalmente en mi hospital, muchos de los abortos terapéuticos, se lo digo siempre nosotros, lo hacemos con conocimiento de la pareja, pero a veces el consentimiento informado es muy importante. Hacemos una junta médica ginecológica, porque si llamo a psiquiatra, si llamo, ¿me entiendes? Dentro de la parte de tomar una decisión influyen muchos factores, no solamente la parte médica, la parte social, la parte religiosa,
la parte intelectual, la parte, ¿no? Muchas cosas. En cambio, nosotros los ginecólogos obviamente somos un poquito más radicales para las cosas. Detectamos una patología temprana que es incompatible con la vida, porque no va a tener un buen término este producto, tratamos de orientar a la madre, obviamente, para tratar de que esto no sea viable y tratar de terminar la gestación. Porque mientras más temprano sea la gestación, obviamente que tratar de interrumpirlo es mucho más fácil. Porque si se produce un óbito, porque lo vamos a pronosticar, no, se va a morir a 30 semanas, de hecho no va a llegar a término, se va a morir. Entonces, terminar un desenlace de 30 semanas con misoprostol, un trabajo de parto, dolor, hospitalización, es mucho más traumático para la madre. A ese punto me voy. ¿Sí? Pero si vemos un paciente que simplemente tiene una hidrocefalia y que el resto está bien, ¿no? Entonces obviamente que no somos tan radicales en esa parte. O si vemos que no tiene un bracito, encima tiene microcefalia, y vemos que tiene la citis a las 10 semanas, entonces yo estoy discutiendo, ¿entiendes? Entonces en eso vamos a cambiar. ¿En el mismo hospital? No. Lo adheríamos. Prácticamente damos de alta a la paciente y regresan a la consulta como tutor externo, hacemos una junta médica a los médicos y hacemos en el hospital, pero previa junta médica. Así es. No a propia decisión. O simplemente las pacientes llegan sangrando. Dicen, todo se le vino, pero no se le vino. Obviamente que el amigo misoprostol tuvo su efecto ahí. Así es. ¿No? Pero la junta médica es importante. El problema de la junta médica es que mientras traigan la historia clínica, la burocracia, ¿no? Demora 15 días. Mientras llega la jefatura, 15 días. Mientras hacen la junta médica, el comité de ética, 2 meses. Lo que pasó no en la maternidad, que nació y seguía en la junta médica. Anencefálico. Y la señora denunció y le ganó la maternidad, le ganó el Estado. Le ganó el Estado porque la señora quería el aborto, tuvo un anencefálico a las cuantas pidió, pero 18 semanas estaba pidiendo, porque se dio cuenta de esa edad. Como le digo, la junta médica seguía y había nacido por cesárea encima, y para que saque un bebé muerto, la señora denunció y le ganó el Estado. Se disemina en casi todos los líquidos corporales, mira el citomegalovirus. Acá me echas, acá el producto siempre pierde. Hay inclusiones cálcicas de citomegalovirus, ¿no? Y la frecuencia intrauterina es bastante alta, ¿no? Por parte de la infección por citomegalovirus. La causa más frecuente de infección congénita a nivel mundial es bastante alta. Como infección primaria, generalmente es asintomática, mira, 5% se presenta por un modo de mononucleosis, generalmente un ganglio en el cuello, un ganglio inguinal, un ganglio axilar, ¿no? Y nadie diagnosticó que es una mononucleosis, simplemente es un ganglio. Y a veces nosotros como estudiantes de medicina, como médicos, hacemos un ganglio. Sí, de repente tengo, no sé, de repente me he infectado, de repente me da gripe, o de repente tengo infección en mi garganta, tengo un ganglio. Eso es lo que es. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo el gestante. El gestante con un ganglio, hay que pensar en muchas cosas. El virus se propaga con facilidad en los hogares y en las guarderías. Mecanismo de infección, miren, vía transplacentaria, por contacto con las salivas, secreciones genitales, la leche materna, y de persona a persona por vía aérea o por medio de fluye, que es la saliva, la gota de saliva, ¿no? Manifestaciones clínicas. La púrpura trombocitopénica, producto con máculas, pápulas a nivel de frente, cara, dorso, tórax. Va a haber ictericia, va a haber afectación gastrointestinal, problemas de hepatoesplenomegalia y va a haber calcificaciones periventriculares. Y esto va a causar afectación neurológica en la gran mayoría de productos, en el caso en la totalidad de productos. Adquirida en la primera mitad del embarazo, generalmente son sintomáticas, miren, y adquirida a la segunda mitad de la gestación son asintomáticas, pero que van a ser el problema ya en la parte neonatal. La regla del citomegalovirus, miren, calcificaciones periventriculares, coria retinitis, colicistitis acalculosa, microcefalia, hipoacusia neurosensorial bilateral. Entonces el problema del citomegalovirus, recuerden, va a haber mayor afectación a nivel neurológico. Síntomas,
Recuerden que la gran mayoría de recién nacidos con citomegalovirus congénito no presenta síntomas de infección después del nacimiento. Es bastante. O sea, recién cuando nacen comienza a haber los problemas neurológicos, porque la parte neurológica lamentablemente es algo que todavía la tecnología ecográfica o sonora no ha dado muchos logros. Generalmente los problemas neurológicos los vamos a ver cuando ya nace. Si gatea o no gatea, si succiona o no succiona, en lo que es el crecimiento y desarrollo, el CREX, de recién nacido. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver recién. Va a haber un nacimiento prematuro, bajo peso al nacer o restrictivos, hepatoesplenomegalia, ictericia, infección pulmonar, anemia, pérdida de la audición, sistema nervioso central con microcefalia, calcificaciones periventriculares, convulsiones, tetraplegia espástica e hidrocefalia. Miren todas las consecuencias que puede tener esta infección viral por citomegalovirus. Diagnóstico. La mayoría de infecciones por citomegalovirus en la madre no se diagnostican debido a que provocan muy pocos síntomas. ¿Sí? Generalmente un ganglio casi nadie les presta atención. La infección previa de anticuerpos en su torrente sanguíneo puede ser un modo de diagnóstico siempre y cuando lo sospeches. También se puede realizar un cultivo de la garganta o de la orina de la madre o de recién nacido para detectar la presencia del virus. Pero como les digo, para la redundancia, ¿quién realiza un cultivo para este virus? Casi nadie. Así es. Diagnóstico de afectación materna, aislamiento del virus en orina, estudio serológico mediante ELISA e inmunofluorescencia directa. Eso lo realizamos generalmente en aquellos pacientes, ¿no?, que tienen problemas de fertilidad. Le pedimos citomegalovirus, toxoplasma, herpes, rubiola, para descartar por qué no puede gestar o porque es abortador habitual, generalmente, pero en la gestante generalmente no lo pedimos. Diagnóstico fetal, aislamiento del líquido amniótico, cultivo de sangre fetal, IgM específica, ¿no?, negativos en este tipo de fetos, y muestra de cordón umbilical 80% de falsos positivos. O sea que encima que produce muchas consecuencias es muy difícil de aislar. Tratamiento no existe. El aborto terapéutico se demuestra si la afectación es grave. Si vemos que tenemos un cierre incompleto del cerebro, obviamente que el cerebro está cerrado ya a 10 semanas, a pesar de que la ecogenética es entre las 11.6 y 13.6. ¿Estamos? Ok, listo, esa es la ecogenética. Pero yo ya estoy sospechando porque a las 10 semanas ya tiene que estar cerrado la carlota craneana. A las 10 semanas ya tiene que estar cerrado el perímetro abdominal. A las 10 semanas tiene que haber esbozos de manos, miembros superiores y miembros inferiores. Pero si veo que todavía está incompleto, es que algo estoy sospechando, todavía no me lanzo. Pero la ecogenética, que es entre las 11.6 y 13.6 semanas, sí o sí tiene que estar cerrado. Así es. Y hay que ser bastante puntual con la ecogenética, porque prácticamente es el punto de quiebre para decidir si este feto es viable o no es viable. Así es. Porque no le va a dar viabilidad a un anencefálico, definitivamente no, esto ya está descrito. Un anencefálico va juntamente y inmediatamente si termina la gestación. Pero si yo veo un problema de hidrocefalia, no, la hidrocefalia es muy radical, eso todavía tiene tratamiento. Se está usando el ganciclovir, ¿sí?, en niños con compromiso del sistema nervioso central, ¿no?, y para que no progrese el daño auditivo, pero de todos modos es irreversible. Si está solo de un lado, va a quedar solo de un lado. La dosis es de 10 a 12 miligramos por kilo día, endovenoso por 6 semanas y se repite el curso de 6 meses. La prevención, los recién nacidos hospitalizados deben ser aislados con precaución, ¿no?, universal, definitivamente aislados. Generalmente en mi hospital no tenemos un medio de aislamiento de otro tipo de productos y los pediatras me comentan que lo prefieren que lo mandan a su casa. Ok. Principalmente tener cuidado con los fluidos, la orina, el reservorio, problemas de saliva, ¿no?, y la sangre, pues, del producto. Herpes. Pasamos al herpes.
frecuente, se confunde bastante el herpes. Es un virus de DNA, una cápsula icosaédrica de 20 lados. El virus, dos tipos de virus, el herpes virus simple, tipo 1, y el tipo 2. Se sabe que el tipo 1, el tipo 2, que es genital, ¿sí? El herpes genital famoso, tipo 2. Y el tipo 1 pues, es el labial o orofaringe, el de vía aérea, ¿sí? 70%, ¿no? de latencia. La transmisión de 4 a 50% es bastante amplio. Y su vía de transmisión transplacentaria, intraparto y postnatal. Y acá mucho en juego está también la inmunidad, porque se presenta también bastante de estos herpes en problemas en extremos de la vida, o muy jóvenes, o muy pequeñitos, o muy adultos. El herpes simple tipo 1 asociado a adultos, generalmente mayores de 60 años, generalmente asociado a un problema oncológico. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Herpes intercostal, un herpes intercostal que imita la inervación metamédica de los intercostales, en pacientes mayores de 60 años, descartar neoplasia oculta. Es una regla eso. Herpesvirus neonatales, lesión vesicular a nivel de la presentación, ¿sí? Puede estar en cara, puede estar en nuca, orejas, va a haber un feto letargado, irritabilidad, apnea. Posteriormente, a las 24 horas, cursa con convulsiones, puede haber coagulopatías o alteraciones de factores de la coagulación en recién nacidos, y puede haber afectación cardiovascular, hepática y muerte de recién nacidos si es que la afectación ha sido muy temprana. El diagnóstico generalmente dice una vesícula, una golondrina no es el verano, una vesícula no te dice si es herpes o no. El herpes es como el contilón, grupal, así es como racimo de uvas. Y ojo que se confunde bastante el herpes con la clamidia. La clamidiasis. La clamidiasis puede ser vesículas, y si se rompe la vesícula puede ser una pequeña úlcera, y generalmente bastante frecuente en la parte del prepucio del varón y en la parte del labio mayor de la dama. Así es. La diferencia es que la clamidia, la clamidiasis, las vesículas o clamidia no son muy grupales, son salpicados, uno aquí, uno acá. En cambio el herpes son grupales, hacen racimo de uvas, bastante grupales, y cuando se revientan, hacen úlceras, pues estuviesen quemados con cigarro, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. En cambio la clamidia no, la clamidia se revientan y se ulcera todo, y te hace una herida grande. Se juntan todas las úlceras en uno solo y se junta una grande. Esa es la diferencia con lo que es el herpes virus. Formas graves, si la afectación es muy temprana, como encefalitis, o afectaciones del tracto gastrointestinal, como hepatitis. Puede haber sepsis con antecedentes maternos de lesiones vesiculares. El cultivo del virus en líneas celulares es muy importante, si en caso se detecta el herpes en la madre gestante. La tinción de Papa Nicolau, ¿no? Para inclusiones intracelulares en pacientes que tienen herpes. Y en la cefalitis realizar pues, la tomografía, resonancia, test de ELISA que ayudan a diagnosticar y a aislar este virus, aunque es bastante difícil. El pronóstico, mientras más temprana, recuerden bastante, mientras más temprana la afección, mayor va el pronóstico. La mortalidad global, 61%. Los sobrevivientes presentan secuelas neurológicas graves. Peor pronóstico es para los neonatos con herpes congénito y que afecta obviamente el sistema nervioso central. Si la madre tiene una infección activa o recurrente en el momento del parto, se procede a realizar una cesárea, ¿no? Que es bastante cuidadosa para tratar de evitar que se exponga durante todos los fluidos durante el trabajo de parto normal. ¿Sí? Prevención y tratamiento. El aciclovir es usado, bastante usado, en pacientes embarazadas, ¿no? en dosis de 60 miligramos por kilo día, cada 8 horas por 14 a 21 días. ¿No? El RAF o la ración alérgica a medicamento
muy raro, es muy raro, pero y también muy raro que las pacientes entren con alteraciones de la serie blanca por toma de la ciclovir, pero siempre es importante mínimo pedir un hemograma, siquiera un hemograma en pacientes que están con tratamiento con la ciclovir. ¿Sí? Okay. Las cesáreas en embarazadas con prima infección o infección recurrente que tengan lesiones genitales activas, se le tiene que dar trimestralmente un pulso de aciclovir para evitar la recurrencia. Hasta aquí terminamos lo que es la parte de TORS, vamos a lo que es otros, y como cultura general vamos a pasar a sífilis porque es bastante frecuente. Y ahora que tenemos amigos, ¿cómo se llama? Amigos visitantes, ha aumentado bastante la tasa de VDRL. Encontramos más VDRL en gestantes visitantes, no de la población. En mi consulta, de la gestante visitante, por lo menos de 10 que tengo en una semana, 7 tendrán VDRL positivo, y es bastante, es más del 50%. Así es. Y el condiloma es bastante frecuente en pacientes visitantes no gestantes de condiloma. Bastante frecuente. Entonces, mucho cuidado, chicos. Sífilis, treponema pálido, bastante conocido, eso ya lo saben. Si es una úlcera, que le dije, una úlcera única, indolora, de bordes regulares, que no duele, que suele desaparecer espontáneamente. ¿Sí? Y que, obviamente, que si no te das cuenta, pasas a la sífilis secundaria. ¿Sí? Y si no te das cuenta, te vas al sífilis gomoso, que ahí sí te muere con la terciaria. Pero el tratamiento es tan fácil, como ya lo saben ustedes, como cultura general, la medicina mesatínica, 1.200.000, 2 ampollas por semana, por 2 semanas, y se repite el control, ¿no? A ver si sigue negativo. Puedes seguir siendo positivo, pero dije que si es de recuerdo, ¿no? El problema es la fase aguda. Una bacteria gram negativa, familia de las espiroquetas, es una enfermedad de transmisión sexual, obvio, penetra las membranas mucosas y abrasiones en la piel. ¿Sí? Hay que tener cuidado bastante con la sífilis congénita porque ahí viene pues el producto, cuando no te das cuenta y el paciente sigue su curso, comienza a haber alteraciones óseas y neurológicas en el producto, sobre todo la necesita en silla de montar, igualito, también en silla de montar. Tibia insable, que son las 2 afecciones más frecuentes y de las que nosotros podemos diagnosticar por ecografía, sobre todo la tibia insable, que es bastante frecuente. Transmisión transplacentaria 100%, miren, no empezando eso. 100%, por eso que el VDRL es muy importante como un tamizaje de control prenatal en el primer día de la consulta, principalmente en el exterior primario y secundario. Transmisión durante todo el embarazo. 30-40% de los fetos infectados morirán intraútero. Yo creo que sería prudente en este punto. Manifestaciones clínicas, la sífilis congénita temprana, ya en el producto, va a haber retinitis, secreción nasal acuosa, condilomas planos, osteocondritis, lesiones óseas, pseudoparálisis de Parrot, anomalía del sistema nervioso central, retardo de crecimiento, afectación renal, ocular, neumonitis, pancreatitis. Miren todo lo que pasa en un producto que tiene sífilis. Ahí vemos, ¿no? Alteraciones de las membranas, de la piel sobre todo. La vesícula plantar, osteocondritis de fémur, tibia insable. La sífilis congénita tardía. Tras los 2 primeros años, ¿sí? La triada de Hutchinson, conocida, les vuelvo a recordar, ¿sí? Esta fue una pregunta recientada. Queratitis intersticial, hipoacusia, alteración del octavo par y alteración dental. Deformidades óseas y articulares, articulación de Cluto, tibia insable, escápulas en forma de campana, o sea, con un pecho hundido, frente olímpica, gomas óseos, nariz sencilla de montar, lo que mencionaba. Y un niñito así, pues obviamente que bastante desagradable verlo. No lo he visto nunca, siempre lo he visto en gráfica. Lo que sí he visto es tibia insable. Eso sí es lo que he visto. En la parte juvenil, entre paresia, ¿sí? El tabes dorsal, en la parte juvenil.
El diagnóstico, el examen físico puede mostrar signos de inflamación ósea, hepatomegalia y esplenomegalia, pero eso sí ya en el recién nacido. Los exámenes de la madre pueden abarcar el BDRL, el FTA absorption, ¿sí?, para determinar anticuerpos toponémicos mediante fluorescencia, y la reagenina rápida de plasma, que es el RPR famoso, bastante famoso RPR. Y si quieren, chicos, descartarse, donen sangre. Donen sangre, ¿verdad? Encima que es gratis, le van a sacar los 13 exámenes importantes: HIV, rubiola, tengo australiana, hepatitis A, B, C, todo. Y es gratis, ¿ah? Por donen sangre. Yo dono cada 6 meses, por si acaso. Sí, no siempre, a veces, no se hinca, por si acaso, no se pulsa, ¿no? La jeringa y tantas cosas. Y hepatitis B, sobre todo, chicos, ustedes que van a ser mis colegas, van a ser colegas, su hepatitis B, vacúnense, es gratis, vacúnense. ¿Sí? Porque de alguna u otra manera, tarde o temprano se van a hincar. Y se van a hincar, un ITBC le va a cubrir sangre en la cara, va a pasar, pasa. O un borrachito, en la hora que está suturando en tópico, de sangre en su cabeza porque le han reventado 100 botellas en la cabeza, se va a sacudir así. Y le va a aplicar sangre, le vas a aplicar sangre, vacúnese contra la hepatitis. Es muy importante. ¿Sí? Cosa que cuando se hinquen, bueno, pues, hasta que exista la vacuna de HIV, pero la hepatitis no van a tener. Al menos. ¿Qué es lo que más mata? ¿Qué es lo que más mata? Los exámenes para el recién nacido mayor o un niño pequeño que está con sífilis congénita, pulso lumbar básico, la gran mayoría, a todas las infecciones, sea por todos, citomegalovirus, rubiola, pulso lumbar. Exámenes de ojo, fondo de ojo muy importante. Microscopía, examen de campo oscuro, que es bastante difícil, pero se puede detectar, y la radiografía de los huesos, ¿no? En recién nacido. Las complicaciones, como ya les mencioné, ceguera, sordera, deformación facial y anomalías neurológicas. La gran mayoría, o para no decir casi todas las patologías virales, infecciosas y parasitarias, tienen afectación neurológica. Casi todas. Tratamiento, ahí está. Penicilina G sódica, 50.000 unidades internacionales por kilo de peso día, aplicada en 4 horas, vía intramuscular, hasta completar los 5 millones de unidades internacionales. En niños de bajo peso al nacer, por razones de seguridad, se indica penicilina G sódica, 100.000 unidades internacionales kilo día, vía intramuscular, 4 ampollas, una cada 6 horas durante 10 días, con pacientes que sean necesariamente internados. Pero para adultos, ya les mencioné, es la besatínica, 1.200.000, 2 ampollas, son 2.400.000. Póngase con silocaína, por favor, porque duele. ¿Sí? Por supuesto, una dexametasona, porque dice, no soy alérgico, de repente. Y tengo una hidrocortisona a la mano por si acaso. La dexametasona no les hace efecto. La sífilis congénita tardía. La penicilina G besatínica, ¿sí?, vía intramuscular, de la siguiente manera. Miren, la besatínica es lo que más se usa. La G sódica se usaba antes, pero es mucho, es reventar cuántas ampollas para llegar a la dosis normal de la G sódica, ¿no? Mejor la besatínica, que ya viene de 1.200.000, y lo puedes diluir más rápido y sale menos cantidad. Niños de menos de 15 kilos, 3 a 4 ampollas de 600.000 unidades internacionales, una cada 7 días. En niños de 15 a 30 kilos, 4 ampollas de 1.200.000 unidades internacionales, una cada 7 días. Y en niños de más de 30 kilos, 4 ampollas de 2.400.000 unidades internacionales, una cada 7 días, pero ojo, en la sífilis tardía, no es en una sífilis aguda. Como cultura general, ahí va la sífilis, y bueno, el HIV ya es un tema bastante amplio. Conversar de VIH congénito es un tema de nunca acabar. Lo que sí se ha demostrado y se ha logrado bastante es que la madre infectada con este virus y que tiene un tratamiento antirretroviral temprano, evita, ¿no?, la infección vertical al producto. Y llámese, ojo, todavía producto HIV negativo a los 5 años, ¿no? O sea, que puede todavía ser positivo. Así sale positivo 6 meses, un año, negativo puede ser positivo a los 5 años, ¿sí? Pero de todos modos, el Targa, el famoso Targa, la terapia antirretroviral, ha dado bastante satisfacción. Y ojo, la paciente tiene que ser cesárea, definitivamente, y evitar que esta paciente, que es código blanco o inmunodeprimida o HIV positivo,
llegue en trabajo de parto, porque hay mucha contaminación. Si se rompe la membrana, rotura de membranas, dilatado, con sangrado, va a contaminar el producto. Después esta paciente tiene que ser electiva, necesaria electiva. Quiere decir, ¿sabe qué, señora? Yo lo voy a operar cuando se tenga 37 semanas y media, 38, tal día, tal fecha, tal hora, se hospitaliza. Y ese día se opera. Pero ojo, siempre. Porque recuerden que parto normal se considera a partir de las 37 semanas para adelante. Pero operamos a las 38 por cuestión de que haya un poquito más de peso y todas esas cositas. Pero también se le puede adelantar el parto. Siempre tienes que orientar. La orientación y la consejería a la madre gestante es muy importante, sobre todo los signos de alarma, contracciones, dilatación, sangrado, pérdida. Mucho cuidado. Niño infectado por HIV, todo niño con ELISA reactivo y prueba confirmatoria positiva después de los 18 meses de edad. Se considera infectado aquel niño VIH expuesto al que se le realice una prueba de PCR, DNA o RNA con resultado positivo en 2 oportunidades diferentes. Hacen su pruebita rápida de ELISA en la posta e inmediatamente lo pasan al hospital. Y en el hospital realizamos una prueba rápida, 2 cosas, o sale negativo o sale positivo. Si sale positivo se confirma y pasa a infectología para que le hagan su prueba de ELISA o de Western. ¿Sí? Si sale falso si sale otra vez negativa, queda ahí la paciente. Los signos y síntomas moderados, miren, de una paciente que no ha recibido tratamiento, obviamente, microcefalia, retardo de crecimiento, fase anormal, crecimiento ¿no? Restrictivo, no problema del sistema nervioso central, desarrollo, cuando más temprano se desarrolla la enfermedad, mayor alteración también del producto, manifestaciones clínicas propias ¿no? de todo el HIV. Lo que tiene el HIV, aparte que te infecta, hace que no te nutras bien. El bebé nace pequeño. Decimos que nace pequeño con baja inmunidad. Y obviamente que no nace deformado nada, sino que lo que nos mata es que está expuesto a cualquier tipo de agente externo producto de su baja inmunidad. ¿Sí? La carga viral, generalmente esto es parte de los infectólogos. Los infectólogos trabajan con respecto a lo que era serie blanca, sobre todo los CD4. ¿Sí? Entonces miren, carga viral mayor de 0 igual a 1000, en gestaciones mayores de 24 semanas de gestación, cesárea electiva a partir de 38 semanas, menor de 1000 copias en mayores gestaciones de 34 semanas, parto vaginal. Pero en España ha habido un trabajo de parto vaginal en pacientes con HIV, con targa, y que hayan tenido VIH negativo, que hayan negativizado. Entonces ha sido un estudio donde no recuerdo si fueron los australianos o los canadienses. Lo tiró abajo el estudio español, un estudio español de 10 años, donde dijo que pacientes con HIV, targa y que tengan buena cantidad de CD4 se le puede dar parto vaginal. Pero en un estudio que hizo los australianos sobre el trabajo. No puede haber sido la muestra, la inmunidad, pero cesárea electiva a todo paciente HIV, por favor. Definitivamente. Hasta que salga una publicación ya con mayor seriedad, ¿no? Por de todos modos, acá lo que tenemos que protegernos de la parte legal. Los ginecólogos tenemos bastante miedo a la parte legal. Seguimiento del niño, está prohibida la lactancia materna, definitivamente. ¿Cómo se llama la pastilla para la ablación de la lactancia materna? ¿Cómo se llama la pastilla de los viejitos? Antes no había cabalorina. ¿Cómo se llama? Bromocriptina, claro. El problema de la bromocriptina es que se da por 15 días cada 6 horas. Y la paciente puede dar náuseas, vómitos, temblor. Y bueno, en cambio ahora con la cabergolina, que es el carmestril, Dostinex, una dosis una vez al día por 2 días y queda. Inhibe el inhibidor y queda.
Todo hijo de madre infectada por el HIV debe recibir fórmula láctea, obviamente, a lactancia en este tipo de productos. El sistema de atención para el tratamiento antirretroviral en niños infectados con HIV ya es un protocolo que lo tienen la gran mayoría de todos los hospitales, prácticamente del MINSA, ¿sí? Y los criterios para iniciar esta terapia antirretroviral, ¿sí? Lo debo para conocimiento, les voy a mencionar. Todo niño infectado con HIV por vía perinatal, menor de 18 meses, confirmado por PCR o carga viral, con o sin clínica de inmunosupresión. Todo niño mayor de 18 meses infectado con el HIV por vía perinatal con categorías 2 o 3 de inmunosupresión, o sea, con CD4 bajos. El tratamiento antirretroviral se entregará solo por vía oral, lo que implica que la paciente debe reunir las condiciones clínicas para asegurar la tolerancia y el cumplimiento del tratamiento. Al inicio de la terapia debe solicitarse pruebas de laboratorio que incluyen hemograma, hematocrito, transaminasas, glucosa, urea y creatinina. Y ese famoso pues, tratamiento TAM. ¿Sí? Lo dejo como cultura general porque ustedes ya lo revisaron y obviamente está más fresco que yo, definitivamente. ¿No? El inhibidor nucleócido, ¿no? De la transcriptasa reversa sobre todo, ¿sí? Y el inhibidor de la proteasa, que es lo más importante, que es lo que inhibe la parte de la cápsula del virus. Así es. No elimina el virus, lo que hace que la cápsula sea inerte y hace que se duerma más, duérmete más tiempo, no te repliques, inhibe, como que es una tendencia al sueño del virus. Eso es lo que la didanosina, estrabudina y la nevirapina. Nevirapina, esa es la que me agrada mucho. Esos son los 3 antirretrovirales que los infectólogos se lo saben de memoria como trabalengua, de verdad. Así es. Muy bien. Preguntas, chicos. ¿Preguntas, chicos? La autora me está pidiendo 17 preguntas. Sí, doctor.